Ya. Inversión fija en dólares americanos. Entonces, terrenos, 17.000 metros cuadrados, 500.000 dólares. Construcciones, instalaciones, 8.000 metros cuadrados, 3 millones de dólares. Maquinaria y equipo, 10 millones de dólares. Vehículos, 250.000 dólares. Muebles y enseres, 100.000 dólares. La vida útil de las construcciones e instalaciones, 40 años. Maquinaria y equipo, 10 años. Vehículos, 10 años. Y muebles y enseres, 5 años. Los activos cuya depreciación sea el 100% serán reemplazados inmediatamente por otros idénticos y del mismo valor. Inversión diferida en dólares americanos, gasto de constitución 4.000 dólares, montaje y puesta en marcha 50.000 dólares. Capital de trabajo. Se estima que el capital de trabajo será el equivalente a los costos operativos desembolsables para el periodo de un año. La inversión de reposición se realizará al final de la vida útil del activo según libros. Financiamiento. Aquí tenemos dos alternativas para el financiamiento. ¿Ya? Financiamiento, alternativa 1, dice el Banco Nacional de Bolivia le ofrece la siguiente alternativa de financiación. Financiar el 60% de la inversión fija y el 100% del capital de trabajo con un crédito a 15 años de plazo a una tasa de interés anual del 20% con 3 años de gracia. La alternativa 2, le dice el Banco Unión, le ofrece la siguiente alternativa de financiación. Financiar el 80% de la inversión fija con un crédito de 10 años de plazo a una tasa de interés anual del 18% sin años de gracia. Después tenemos los costos de producción, materia prima e insumos. La materia prima involucrada para la producción de urea son el amoníaco, el dióxido de carbono, para formar un compuesto intermedio con el cual se producirá la urea. Ambos compuestos se obtienen a partir del gas natural mediante la reacción conocida como reforming. Entonces tenemos costos, materia prima e insumos de producción, dólares por año, energía eléctrica, precio unitario, cantidad 20.000, precio unitario 100. Agua, metros cúbicos, cantidad 1.000.000, precio unitario 0,50. Combustibles en litros, cantidad 7.200, precio unitario 3,74. Gas natural, metros cúbicos, 360 millones de pies cúbicos, precio por metro cúbico 0,10. Bolsas de polietileno, pieza 3 millones, precio unitario 0,25. Gasto de administración global 60.000. Otros insumos global 120.000. Mano de obra, tenemos la planilla de sueldo mensual. Ya tenemos un gerente de administración, 5 directores de área, 10 técnicos clase 1, 15 técnicos clase 2, 5 choferes, 6 personal de limpieza, 8 personal de seguridad. Impuestos, IVA 13%, IT 3%, IU 25%, gravamen arancelario 5%. Bienes de capital. Costos de comercialización. Los costos de comercialización, es decir, el proyecto va a exportar a Chile, Argentina, Brasil. El costo de exportación por tonelada a Chile 20, Argentina 35, Brasil 32. Y se va a comercializar también en Bolivia. El costo unitario de comercialización es de 6 por tonelada métrica. Ingresos. Ya la producción se destinará a el mercado interno el 20%, Brasil el 20%, Argentina 45%, Chile 15%. Entonces el precio en el mercado interno es 400, Brasil 384.50, lo mismo que Chile, Argentina. El valor residual de los activos reemplazados se venderán al valor del 10% de su valor inicial. Se considera un valor residual al finalizar el proyecto igual a su valor en libros. Alternativas. Existen aquí alternativas. ¿Ya? Dice el 80% de la maquinaria y equipo utilizada en el proyecto es de origen importado. Existe la alternativa de comprar la maquinaria de forma de importación directa. Usted como experto en el área debe aconsejar qué alternativa le conviene al señor Vega.
A ver, esta parte de la alternativa creo que no lo vamos a hacer, chicos, ¿ya? No sé si ese es el práctico que está en el Moodle. A ver, veremos si es ese el Ese práctico. es, dice. ¿Ese es? Sí, Licen, ese es. Igualito. Sí, dice. A ver, Aquí veremos. lo tenemos. Sí, ese es. Ya. Solo que esa parte es para comercio internacional. Y no sé si usted ya dice, a ver, el 80% de la maquinaria y equipo utilizada en el proyecto es de origen importado. Existe la alternativa de comprar la maquinaria en forma de importación directa. Usted como experto en el área debe aconsejar qué alternativa le conviene al señor Vega. El país de origen de la maquinaria y el equipo es China. El peso de la maquinaria a importar es de 2 toneladas. Si la empresa decide realizar la importación de manera directa, 2.000 toneladas, perdón, el precio FAS es de 74% en relación al precio de compra local. El costo de transporte vía marítima de China a Iquique es de $10 por tonelada. El costo de transporte vía carretera de Iquique a Bermejo es de $15 por tonelada. Aquí tenemos el detalle: flete de transporte marítimo por tonelada, cantidad 2.000, precio unitario 10. Permítame un cachito. Entonces, flete de transporte marítimo por tonelada 2.000, el precio unitario 10, flete de transporte carretero, tonelada métrica 2.000, $15, seguro $118.000, logística global 59.000, liquidación y trámites aduaneros 59.000, impuesto de importación según ley. Se pide determinar la alternativa más conveniente de comprar la maquinaria y equipo, determinar la alternativa más conveniente de financiación, construir los flujos de caja financieros para cada una de las alternativas, calcular el BAN y la TIR financiera, indicar el criterio de decisión: ¿es factible o no factible el proyecto? Por último, existe la posibilidad de comprar letras del Tesoro del Estado Plurinacional de Bolivia con el capital propio del señor Vega. Las letras del Tesoro ofrecen una rentabilidad del 8% anual en depósito a un plazo fijo de 4 años. ¿Qué es lo que más le conviene al señor Vega? Justifica su respuesta. ¿Ya? Entonces, esta parte de determinar la alternativa más conveniente de comprar la maquinaria no lo vamos a hacer. ¿Ya? Esta parte. Después todo lo demás se va a realizar. Entonces, hasta la anterior clase ya hemos hecho, por ejemplo, la parte de la inversión. Ya hemos hecho toda la inversión, hemos determinado los costos, hemos determinado también el financiamiento. Entonces voy a compartirles donde nos habíamos quedado. ¿Ya? Entonces tenemos la inversión, hemos dicho que la inversión iba a ser 43.842.843. Esa iba a ser la inversión. ¿Ya? Esa iba a ser la inversión. Después teníamos inversión en activo fijo que debíamos reemplazar. ¿Ya? Licen, en el enunciado no tenemos estudios de investigación. Sí tenemos. ¿Por qué tenemos? No hay en los activos fijos tan intangibles. De total tenemos 54.000 nosotros, según el video anterior. Ya. Tenemos estudio de investigación. Mira aquí en la parte donde dice
Después de transcurrir 3 meses, aquí dice, para tal efecto, por un costo de $5.000, ha contado con equipos profesionales para que realicen el estudio respectivo. Ahora, lo que sí yo quería hacerles notar, igual que la anterior vez, es de que estos estudios de investigación del proyecto solamente se aplican cuando se va a realizar el proyecto, ¿ya? Cuando se va a realizar el proyecto. Si el proyecto no se realiza, digamos, ese costo no se incluye, digamos, en la amortización diferida, en los activos intangibles. Pero, digamos, en este caso sí tenemos. ¿En la anterior vez lo hemos incluido o no? Estos 5.000. No, Licen, No, 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 estamos listo. quedados con los 54.000. ¿perdón? Habíamos quedado solamente con 54.000, no habíamos incluido los estudios. Ah, ya. Entonces parece que este no es el proyecto el ejercicio que habíamos estado resolviendo la anterior vez. Dice 50.000, 54.000, ¿no? Entonces aquí no es 540.000, sino es 50.000, ¿sí? Ya. Y la suma tendría que ser el valor capital de operación 40. No, este es el capital de operación, la inversión total. La inversión total teníamos que ser la suma de este valor más este valor y más este valor, que en realidad iba a ser 57.751.843 menos los estudios de investigación. Eso teníamos. Ya. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? A ver. Licen, en el práctico 10 hay el estudio de investigación. ¿Perdón? En el práctico 10 tenemos estudio de investigación, pero en el 9 hemos hecho En el solo los... 9 también está, Lice, pero no lo hemos incluido. ¿Cómo? Ujú. En el 9 también tenemos los estudios, pero no lo hemos incluido ya para determinar Ya, los activos intangibles. ya, está bien. Ya, en cualquiera de los casos puede o no incluirse, digamos, el tema de la inversión. Como les digo, se incluye siempre y cuando se vaya a realizar el proyecto. Pero en este caso todavía no sabemos si se va o no se va a realizar el proyecto. Entonces podemos o no incluirlo. ¿Ya? Pero tampoco, digamos, por el monto de la inversión, digamos, los estudios de investigación no significan mucho, digamos, en este caso. Entonces tenemos la inversión total, que es la suma de la inversión en activo fijo, la inversión en activos intangibles y la inversión en capital de trabajo. Esto me daría un total de 57.746.843. En el quinto año tenemos inversión de reposición de muebles por un valor de 100.000. En el décimo año tenemos eh, reemplazo de maquinaria y equipo, ¿ya? Tenemos vehículos, tenemos muebles y enseres, construcciones e instalaciones, a ver cuánto está eso en el 3 millones, una depreciación de 40 años. Entonces, a ver, Dice, nosotros no tenemos en los 10 años lo que son las construcciones. sí, no debe ir. Ya, entonces tenemos 10.350.000, está bien. De nuevo al 15 años tenemos la reposición de muebles
100.000. Hasta ahí estamos, ¿no ve? Sí, licenciado. Ya. Entonces tenemos la inversión. Aquí esa inversión para sacar el capital de trabajo teníamos los costos. ¿Ya? Teníamos los costos, energía eléctrica, 20.000 multiplicado por 100 eran 2 millones. Agua, 1.000.000 multiplicado por 0,50, 500.000. Combustibles, litros, 7.200 multiplicado por 3,74, ya era 26.928. Gas natural, 360 millones por 0,10, 36 millones. Bolsas de polietileno, 3 millones por 0,3, 750.000. Gasto de administración global, 1, 60.000. Otros insumos, 1, 120.000. Mano de obra. Después teníamos el tema de la mano de obra. Entonces aquí habíamos calculado lo que se llama el costo de la mano de obra. ¿Ya? Mano de obra. Entonces habíamos calculado la planilla. ¿Ya? Teníamos un gerente general, un gerente de administración, 5 directores de área, técnico clase 1 10, técnico clase 2 15, 5 choferes, 6 personal de limpieza, 8 personal de seguridad. Teníamos el total básico, teníamos su bono de frontera, su líquido pagable, el aporte del trabajador, el aporte hacia la AFP, el total ganado mes, ¿ya? Y teníamos esto multiplicado por 13 para que sea total año. Y de esto teníamos el total. ¿Cuánto era el total? A ver, ¿está bien esa planilla, esa parte? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya. 866.830.07. Veamos los costos. ¿Y de dónde salen esos 433.000 mano de obra? Ya estaba el total, dicen ahí, la suma Ese es total. el total de toda la Total. mano de obra, Ah, Licen. este es el total. Ah, sí, perfecto, ya. Perfecto. Ya tenemos mano de obra. El costo de comercialización sale de aquí. Ya. Tenemos el costo de exportación a cada país según la cantidad y tenemos el costo de comercialización interno. Entonces tenemos que va a ser 3.952.000 y tenemos el total 43.842.843. De eso nos decía que el capital de trabajo correspondía a el capital de Un año. trabajo se estima que será equivalente a los costos operativos para el periodo de un año. Entonces, por lo tanto, considerábamos el total de los costos desembolsables como capital de trabajo, que era 43.842.843. Entonces ya tenemos la mano de obra, tenemos los costos y tenemos el financiamiento, las dos alternativas, ¿sí? Tenemos las dos alternativas de financiamiento. A ver. Ya. Tenemos entonces la alternativa B1, que dice que el 60% de la inversión fija se va a financiar y el 100% del capital de trabajo, la tasa de interés es el 20%, los años son 15, 3 años de gracia. ¿Estamos en eso? ¿Está bien? Sí, licenciado.
Ya, y lo mismo tenemos la alternativa B2, que es la financiación del Banco Unión, que se va a financiar el 80% de la inversión fija con una tasa de interés del 18% anual, 10 años, 100 años de gracia. Bueno, hasta ahí es lo que hemos hecho la anterior vez, ya, hasta el financiamiento. Ahora, ¿qué más necesitamos? Los ingresos, ya. Los ingresos. Entonces, ¿de dónde salen los ingresos? Voy a borrar todo esto para que ustedes puedan ver de dónde salen los ingresos, ¿ya? Para que vean de dónde salen los ingresos. Entonces, producción. Dice, el proyecto va a producir 150.000 toneladas. ¿Sí? ¿Estamos en lo cierto o no? La capacidad de producción va a ser de, a ver, 91%, 150.000 toneladas, ¿ya? 150.000 toneladas. Esa es la producción que se va a realizar por año. Estamos asumiendo que desde el primer año se va a producir las 150.000 toneladas, ¿ya? Entonces, vamos a vender a Chile el 15%, a Brasil el 20% y a Argentina el 45%. En el mercado interno se va a comercializar simplemente el 20%. A Bolivia se va a vender el 20%. ¿Ya? Se va a vender entonces 30.000 toneladas. A ver, vamos a sacar la suma de esto. 120.000 se va a vender en el extranjero y 30.000 se va a vender en el país. Entonces nos vamos a los ingresos. Aquí la cantidad de producción que se va a vender en el extranjero va a ser los 120.000, ¿ya? El precio para Chile, Brasil y Argentina es el mismo, el precio al cual se va a vender. ¿Cuánto es el precio al cual se va a vender en el extranjero? $384.50, ¿cierto? El precio que se va a vender en el extranjero, 384.50 centavos de dólar, ¿ya? Entonces vamos a tener el subtotal en el extranjero, ¿ya? Y eso sale del producto de la cantidad multiplicado por el precio. Voy a tener 120.000 multiplicado por 384, que me va a dar 46.140.000. Entonces ese va a ser el ingreso y eso lo copiamos para los 20 años. Y tenemos el ingreso en el extranjero. Ahora, fíjense que si el precio en el extranjero fuese diferente para cada uno de los países, tendríamos que hacer todo esto para cada uno de los países, pero en este caso, como el precio en el extranjero es el mismo, entonces nosotros hacemos en global. El precio interno, el precio de venta interno va a ser de 400 dólares, ¿ya? El precio interno va a ser de 400 dólares la venta en el país y vamos a tener
subtotal mercado interno y esto va a ser igual multiplicado el precio por la cantidad por el precio, va a ser igual a 12 millones. Ingresos por venta va a ser igual a este valor más este valor. Entonces tenemos 58 millones 140 mil, ¿ya? Entonces, hasta ahí está bien, hasta ahí se entiende, chicos. Hola, hola, ¿se entiende hasta ahí, chicos? Sí, dicen. Ya. El valor residual lo vamos a poner al final, aunque también podría poner, algunos autores lo ponen aquí, la venta de activos. También tenemos venta de activos en la parte donde dice, ¿dónde está? A ver, ingresos. El valor residual de los activos reemplazados se venderán al valor de 10% de su valor inicial. Se considera un valor residual al finalizar el proyecto igual a su valor en libros. Entonces el valor residual de los activos reemplazados se venderán al valor del 10% de su valor inicial. Entonces también vamos a considerarlo como ingreso. Los activos reemplazados. Es decir, al cabo del quinto año, ya en el sexto año nosotros al quinto año vamos a reemplazar los muebles y vamos a vender esos muebles a un valor del 10% de su valor. Teníamos que en el quinto año el valor de los muebles era 100.000, entonces en este caso vamos a tener como ingreso el 10% de 100.000. Ya vamos a tener 100.000 multiplicado por 0.01, que va a ser igual, no, perdón, por el 10%, más inversión, teníamos 100.000 multiplicado por el 10%, 10.000. Ya en el año 11, en el año 10 reemplazamos de nuevo los muebles y reemplazamos la maquinaria. Por lo tanto vamos a tener un valor de venta de los activos fijos de maquinaria, vehículos, muebles y enseres también por un 10%, ya que va a ser esto por el 10%, de 1.035.000. Al cabo del año 15 también volvemos a reemplazar los muebles y vamos a tener el 10% del valor que hemos vendido, y eso correspondería a nuestro ingreso. La suma de nuestros ingresos sería igual al ingreso por ventas más el valor de la venta de activos, que correspondería a nuestro ingreso para los 20 años. Hasta ahí se entiende, chicos. Hemos hecho la parte de los ingresos del proyecto. Algo que no esté claro, pregunten, no hay problema. Bueno, hasta ahí está claro, chicos. Dicen, Sí, dicen una consulta, no sé, con respecto al práctico 8, igual tenemos que en el quinto año los activos se venden a su valor libre, igual lo iríamos a tomar como ingreso.
Si dice que vamos que se debe tomar como ingresos, sí. Si no dice nada, no. Está en la parte de ingresos en el inciso D. Entonces sí, ¿no ves? Si dice que se va a tomar como ingresos, entonces sí. Pero si no dice nada, no. Entonces Ah, se asume que se han depreciado, que ya no vale nada, digamos. ¿Ya? ya listo. ¿Algo más? Entonces, nosotros necesitamos adicionalmente para ir a nuestro flujo de caja la depreciación. ¿Ya? La depreciación del activo fijo proyecto fábrica de Urea. Tenemos terrenos que vale 500.000, construcciones 3 millones, maquinaria y equipo. A ver, vámonos a la inversión. Terrenos 500.000, construcciones 30.000, maquinaria y equipo 10 millones, vehículos 250.000, muebles 100.000. Entonces en la depreciación tenemos 500.000, 3 millones, 10 millones. Aquí tenemos reinversión en maquinaria y equipo 10 millones, vehículos 250.000, reinversión en vehículos, muebles y enseres 100.000, reinversión en muebles y enseres. Aquí tenemos reinversión en muebles y enseres al año 5, reinversión en muebles y enseres al año 10 y reinversión al año 15. ¿Ya? Entonces también voy a borrar todo esto para que lo volvamos a realizar. Listo. Entonces, hemos dicho terrenos no vamos a depreciar. Terrenos no se deprecian. Construcciones e instalaciones, vida útil, 40 años. ¿Ya? Entonces vamos a dividir esto entre 40. ¿Ya? Y aquí vamos a copiar esto para todos los años. Entonces vamos a depreciar construcciones e instalaciones 75.000 por, eh, por año. Entonces, la suma de la depreciación y el valor en libros es el valor actual menos la depreciación, entonces va a ser 1.500.000, 1.500.000, 3 millones. Ya construcciones e instalaciones. ¿Eso era lo que teníamos en inversiones? Sí, eso era. ¿Ya? Maquinaria y equipo, 10 millones. Esto se deprecia en 10 años. Vamos a dividir esto dividido entre vida útil, que es 10. Se deprecia 1.000.000 por año. Entonces vamos a copiar esto para los 10 años y vamos a tener 1.000.000 la depreciación por año. Ya, entonces aquí tenemos la suma de la depreciación 10 millones, el valor en libros 0. La reinversión en maquinaria corre a partir del año 11. Ya, lo mismo, vamos a tener 10 millones, ya, dividido entre 10, también va a ser 1.000.000 y eso lo copiamos para el restante. 10 millones. El valor de la depreciación, 20 años, 10 millones. Valor en libros, 0. Tenemos vehículos. Ya vehículos que se va a depreciar también en 10 años. Entonces vamos a dividir el valor 250.000 dividido entre 10 es a 25.000 por año. Durante los 10 años tenemos depreciación 250.000, valor en libros 0. Lo propio, se deprecia a partir del año 11 la reinversión, ¿ya? 25.000. Entonces aquí tenemos la depreciación restante. Entonces, la reinversión en vehículos, su depreciación va a ser 250.000, valor en libros 0. ¿Ya? Muebles y enseres, aquí tenemos el valor actual es de 100.000,
vamos a dividir esto entre 5, ¿ya? Que va a ser corresponder a 20.000. Eso es para 5 años. 5 años, 20.000. Lo propio, el valor total de depreciación 100.000, valor en libros 0. La reinversión corre a partir del año 6, dividido entre los 5 años, y vamos a tener también la depreciación por 5 años, menos este, ¿ya? Lo propio ocurre para la reinversión, la segunda reinversión, que va a ser de 20.000 hasta el año 15, y tenemos la tercera reinversión a partir del año 16 hasta el año 20, y va a ser igual a esto. Entonces esa es toda la depreciación del activo fijo. Total depreciación, ya 22.400.000, valor en libros 2 millones. En cuanto a la depreciación, ahora vamos a ver la depreciación de activos intangibles del proyecto o la inversión diferida, la recuperación de la inversión diferida. Vamos a tener, hemos dicho que gastos de investigación no vamos a tener, ya, por lo tanto esto vamos a eliminar. Entonces tenemos en la inversión gasto de constitución y tenemos montaje y puesta en marcha. Montaje y puesta en marcha, gasto de constitución, los montos son 4.000 y 50.000. 4.000 y 50.000. Ya, montaje y puesta en marcha. 50.000. El periodo de recuperación en este caso va a ser de el periodo de recuperación a ver dónde está, recuperación en 10 años, ¿ya? Gasto de constitución, recuperación 10 años, montaje y puesta en marcha, recuperación también en 10 años. Entonces vamos a tener el valor de 4.000, gasto de constitución, lo vamos a dividir entre 10, que va a corresponder a 400, montaje y puesta en marcha 50.000 dividido entre 10 a 5.000, y ya tenemos la inversión diferida. Entonces ahora nos vamos a nuestro flujo de caja, ¿ya? Nos vamos a nuestro flujo de caja, también lo vamos a eliminar para ver qué parte vamos a colocar. Este no corresponde, este sí. Ya, entonces vamos a borrar aquí. Vamos a borrar esto. Y vamos a borrar esto. Ya. Esto no corresponde. Esto tampoco no corresponde porque ya lo hemos incluido en los ingresos. Ya. Esto también vamos a borrar. Y también vamos a borrar todo esto. Ya. Ahora, debemos tener en cuenta que vamos a utilizar en este caso la alternativa de financiamiento B1. Ya, alternativa de financiamiento B1.
Esto va a ser en dólares y no en miles de dólares. Ya. Entonces, tenemos inicialmente el ingreso, ingresos por venta. Tenemos los ingresos y vamos a copiar de los ingresos por venta, ya incluido aquí la venta de activos. Entonces vamos a tener los ingresos por venta hasta el año 20, ya, formato autoajustar ancho de columna. Tenemos los ingresos por venta. Ahora vamos a los costos, el costo operativo. Tenemos los costos operativos. También vamos a copiar los costos operativos por año. Tenemos este valor, 43.842. Ya el costo operativo. Y también lo vamos a copiar hasta el año 20. Servicios de la deuda. Estamos hablando de los intereses. Ya. Espérenme un cachito, voy a... Bueno, entonces tenemos el costo operativo. Vamos a trasladar el costo o el servicio de la deuda. Solo la parte de intereses. Ya, solo la parte de intereses. Esa es la alternativa B1. ¿Ya? Intereses de la alternativa B1 desde el año 1. Y eso lo vamos a trasladar hasta el año 20. ¿Ya? Después, la depreciación. También tenemos la depreciación de los activos fijos desde el año 1 hasta el año 20. Después tenemos la amortización diferida. También desde el año 1 hasta el año, en este caso es 10. Y tenemos el total de costos. Entonces, los ingresos corresponden la suma de los ingresos, el total de costos, la sumatoria de todos los costos. Vamos a hacerlo de nuevo por las dudas haya errores. Ahora, a esto le sacamos la utilidad bruta. La utilidad bruta corresponde al ingreso menos el costo. Ya le restamos 58.140.000 menos 55.398.812. Corresponde a 2.741.188. Eso lo proyectamos para los 10 años. Después vamos a tener el impuesto a las utilidades. ¿Ya? El impuesto a las utilidades corresponde, vamos a ponerle el 25%, no vamos a considerar los otros impuestos, vamos a considerar solo el 25%, ¿ya? Directamente. Entonces aquí corresponde al 25% y eso lo vamos a calcular también para los 20 años. Y tenemos la utilidad neta. Aquí vamos a sumar de nuevo la depreciación. ¿Por qué? Porque no es un costo desembolsable. Ya vamos a sumar la depreciación y también vamos a sumar la amortización diferida. Y lo proyectamos para los 20 años.
aquí vamos a tener la inversión, ya, la inversión total en el año cero, siempre con signo negativo, ya, la inversión total en el año cero, siempre con signo negativo. Tenemos la inversión total va a ser 57 millones, ya, 746.843.03. Esa va a ser la inversión en el año cero, con signo negativo. También tenemos reinversión en el año 5. Vamos a copiar esto para el año 5, ¿ya? Que va a corresponder a menos 100.000. Lo propio ocurre para el año 15, perdón, para el año 10. Después tenemos para el año 15 la reinversión, siempre la inversión con signo negativo, ¿ya? Aquí estoy copiando toda la inversión, pero podría copiar solamente la inversión en activo fijo, inversión diferida e inversión en capital de trabajo. También se puede hacer de esta manera. Aquí yo he copiado todo la inversión de una sola vez, ¿ya? Y entonces, si he copiado toda la inversión, ya no voy a poner inversión diferida, inversión en capital de trabajo, etcétera, nada. El crédito. El crédito va a ir con signo positivo. Ya, ¿cuánto ha sido el crédito? Entonces vamos a sacar del servicio de la deuda. El crédito ha sido 52.152.843. ¿Cuáles han sido las amortizaciones de este crédito? Voy a sacar las amortizaciones desde el año cero. Amortización desde el año cero, el pago del capital del crédito. Entonces en el año 1, año 2 y año 3 no tengo nada porque teníamos 3 años de gracia, ¿ya? En los últimos 5 años tampoco tengo nada porque por el hecho de que solamente era 15 años. El valor residual. El valor residual dice está dentro de los ingresos, ¿ya? El valor residual. El valor residual se considera un valor residual al finalizar el proyecto igual a su valor en libros. Entonces vamos a colocar el valor residual que tenemos al final de la vida útil del proyecto, ¿ya? Y eso vamos a sacarlo de la depreciación. Tenemos el valor en libros por un valor de 2 millones. Y eso es todo, señores, para el cálculo del flujo de caja. Fíjense, aquí tenemos un crédito por 52 millones y la inversión total es 57 millones. Entonces vamos a tener la diferencia como capital propio del señor Vega solamente 5.594.000. Entonces, aquí en el año cero siempre vamos a tener un valor negativo, ¿ya? Aquí tenemos la sumatoria de la utilidad neta más la depreciación y más todos los valores que corresponden al primer año y así sucesivamente. Esto entonces lo vamos a proyectar para los 20 años. Y ya tengo el flujo de caja. Ya el primer año tengo 3.181.000 y en realidad todos los valores son positivos. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente el valor actual neto va a ser positivo. Entonces, para sacarle el valor actual neto, ¿cuál va a ser la tasa? La tasa de descuento que voy a utilizar. A ver, me dice cuál es la tasa de descuento que voy a utilizar. No, no me dice cuál es la tasa de descuento que voy a utilizar. Ya, vamos a suponer que la tasa de descuento va a ser de un 10%. ¿Ya?
la tasa de descuento va a ser de un 10%. Entonces, si no me dice el valor, vamos a suponer que la tasa de descuento es el 10%. Vamos a copiar el primer valor del año 0, que es negativo, ¿ya? Para descontar los valores, vamos a entrar a obtener la fórmula. Ya entramos a fx, a la fórmula, y vamos a utilizar la fórmula que me dice valor actual neto, valor neto actual. Le damos a aceptar y me dice cuál es la tasa. Vamos a escribir la tasa, 10%. Vamos a obtener los valores. Donde dice valores vamos a marcar todos los 20 años, desde el año 1 hasta el año 20. Y le vamos a dar a aceptar. Entonces, después hago la suma entre el valor del año 0 y el valor descontado y me da el valor de 61.955.158. La tasa, la TIR, va a ser siempre la misma. Igual, para calcular la TIR me voy a la fórmula fx y voy a marcar donde dice TIR, valores, voy a marcar todos los valores. Y le voy a aceptar. Entonces me dice que la TIR va a ser del 74%. Es un proyecto súper rentable con este tipo de financiación. No nos olvidemos que me da dos alternativas de financiación. Yo debo indicar cuál de las dos financiaciones me sale más rentable. Entonces, por lo tanto, debo hacer otro flujo de caja donde voy a cambiar simplemente voy a cambiar la financiación. ¿Ya? Voy a cambiar la financiación del proyecto. La alternativa de financiamiento. Aquí me dice alternativa 1, es la que he utilizado con el Banco Nacional. Ahora debo utilizar otro flujo de caja con la alternativa 2, la B1, ¿ya? Esa tendría que ser la alternativa B2. Entonces, con la alternativa del Banco Unión, compartir. Ahora aquí tengo flujo de caja, le voy a cambiar el nombre a esto, cambiar el nombre. Flujo de caja, le voy a poner alternativa B1, ¿ya? La otra va a ser flujo de caja alternativa B2. Mover, crear una copia, aceptar. Entonces tengo aquí la alternativa flujo de caja, cambiar el nombre, va a ser alternativa B2. Entonces, ¿qué es lo que voy a cambiar aquí? Lo que voy a cambiar aquí va a ser simplemente el financiamiento, ya en la alternativa B2. Es decir, tenía el financiamiento y también lo que voy a cambiar va a ser el crédito, ¿ya? Tenía el crédito. El crédito en el Banco Nacional es de 52.152.843. El Banco Unión, el crédito es servicio de la deuda, es apenas 11.080.000. Entonces, eso va a cambiar, 11.080.000. ¿Ya? Ahora, la amortización también va a cambiar, la amortización del crédito. Perdón chicos, ha habido un error en el anterior cálculo aquí. Aquí en la amortización estos valores van en negativo. ¿Ya? Estos valores van en negativo. Entonces nos vamos al servicio de la deuda, la amortización va en negativo. Si el crédito va en positivo, la amortización va a ir en negativo. Entonces estos valores son negativos hasta aquí. Entonces la tasa interna de retorno cambia al 36%. ¿Ya? Entonces en el flujo de caja 2 lo mismo. El crédito también va a ir en negativo. Servicio de la deuda
la amortización por 10 años y vamos a tener esos valores. Y teníamos el servicio de la deuda aquí. También que esto va a ser por 10 años. Esto va en positivo. Servicio de la deuda por 10 años, intereses. Entonces la tasa, el valor actual neto va a ser este valor. Esta es la sumatoria por una tasa del 10%. Y tengo que el valor actual neto es 30.915.000 contra 17.458.000. Entonces, fíjense la alternativa 1, con el financiamiento del Banco Nacional, el BAN me da 17.458.000. En cambio, en el banco, con el financiamiento del Banco Unión, tengo un BAN de 30.915.136, una tasa interna de retorno del 18%. Ahora la pregunta es, ¿por qué si tengo un BAN más alto, aquí tengo una tasa interna más baja? ¿Quién me puede decir? A ver. ¿Mm? ¿Quién me puede decir por qué tengo un valor actual neto más alto y una tasa interna de retorno más baja? Y aquí en la alternativa 1 tengo al revés. Tengo una tasa interna de retorno más alta, pero un BAN más bajo. ¿Por qué? Chicos, ¿están ahí? Sí, Lice. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Se entendió el proyecto? ¿Sí o no? Sí, Lice. Ya. La respuesta es de que tenemos una tasa interna de retorno más alta en este proyecto, pero un BAN más bajo. Es simplemente porque el crédito ya o la inversión del capital propio, por ejemplo, aquí es 5.594.000, pero en la alternativa 2 el capital propio son 46 millones, ¿ya? Entonces por eso es que la rentabilidad es más baja, pero sin embargo tengo un valor actual neto más grande. Entonces, mientras más bajo sea el capital, más alta va a ser la tasa interna de retorno, ¿ya? Es decir, estos criterios del BAN y la TIR son independientes según la cantidad de la inversión que tenga el crédito. Por ejemplo, en este caso, el capital invertido propio es de 46 millones. En cambio, en la alternativa 1 es de simplemente 5 millones. Estamos hablando alrededor de casi 5 veces más, digamos, ¿no? De inversión que tenemos, porque lo otro es crédito y el crédito se amortiza según el, el funcionamiento del proyecto. En este caso, si no tuviésemos, por ejemplo, en la alternativa 2 si no tuviésemos estos 46 millones, el proyecto no puede realizarse. ¿Por qué? Porque tengo que tener como capital propio los 46 millones. Pero sin embargo, ya en la alternativa 1, si tengo simplemente los 6 millones de dólares, puedo realizar el proyecto. ¿Por qué? Porque voy a tener crédito. En cambio, en la alternativa 2 no voy a tener ese crédito. Apenas voy a tener 11 millones. En cambio, en el otro voy a tener
52 millones de crédito, es decir, 5 veces más. Entonces, siguiendo lo que es el enunciado del práctico, ya dando respuesta ya a lo que nos pide, la alternativa más conveniente de comprar la maquinaria y equipo, esa no vamos a hacer, hemos dicho. Determinar la alternativa más conveniente de financiación. La alternativa más conveniente de financiación, ¿cuál es? Es aquella alternativa que me haga el valor actual neto más grande, ¿ya? Entonces la alternativa de financiación mejor en este caso es la alternativa B2 del Banco Unión. Esa es la alternativa mejor de financiación. ¿Por qué? Porque me hace el valor actual neto más grande. Siguiendo con la respuesta, lo del práctico, ¿ya? Construir los flujos de caja financiero para cada una de las alternativas, eso es lo que hemos hecho. Calcular el BAN y la TIR financiera, también hemos hecho. Indicar el criterio de decisión, ¿es factible o no es factible? En ambas situaciones el proyecto es factible. Y este último dice, por último existe la posibilidad de comprar letras del Tesoro del Estado Profesional de Bolivia con el capital propio del señor Vega. Las letras del Tesoro ofrecen una rentabilidad del 8% anual en depósitos a un plazo de 4 años, que es lo que más le conviene al señor Vega, justifica su respuesta. Entonces, para esto nosotros sacamos la alternativa más conveniente para el señor Vega, ¿ya? La alternativa más conveniente para el señor Vega es la alternativa B2, que le hace el valor actual neto más grande, la tasa interna de retorno del 18%, el capital propio del señor Vega son 40, aquí en este caso son 46 millones, ya 666.846. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con eso? ¿Y a qué es lo que tenemos que hacer con eso? Primero, sacar, digamos, los valores que va a recibir el señor Vega al cabo de los 20 años y luego actualizarlos y compararlos con el valor actual neto, ¿ya? Por ejemplo, vamos a copiar este valor en positivo, ¿ya? Vamos a copiar este valor en positivo, 46 millones. Eso es lo que debe tener el señor Vega para iniciar el proyecto. Ahora, ¿qué me dice el enunciado? Vamos de nuevo. Dice, por último, existe la posibilidad de comprar letras del Tesoro del Estado Provincial de Bolivia con el capital propio del señor Vega. Las letras del Tesoro ofrecen una rentabilidad del 8% anual en depósitos a un plazo de 4 años. ¿Qué es lo que más le conviene al señor Vega? Justifique su respuesta. Esto nos dice si es que le conviene más poner su dinero al banco o hola, hola. Se escucha, Licen. Escucha, Licen. Ya. Entonces lo que estamos haciendo en este caso es de sacar la rentabilidad, ¿ya? Sacar la rentabilidad de las letras del Tesoro, en el cual el banco le va a pagar el 8% anual al señor Vega. Entonces voy a tener, por ejemplo, ya, voy a tener este valor, ya, multiplicado por, este valor multiplicado por el 0.08%. Entonces vamos a tener 3.733.347 solamente por concepto de intereses por 1.08, ¿ya? Entonces el valor capitalizado por el año sería 50.400.000, ¿ya? Lo que vamos a hacer es capitalizar y después actualizar el último valor
y vamos a ver cuánto es el valor que corresponde, digamos, a a los ingresos que va a tener el señor Vega, o quedaría lo mismo, digamos, hacerlo esto por 2 años, digamos, ¿ya? Aquí tengo por un año, aquí voy a tener por otro año, digamos, este valor, ¿ya? En realidad correspondería este valor multiplicado por 1.08, ¿ya? Más este valor multiplicado por 1.08. Entonces ya tenemos este valor por 1.08 más este valor por 1.08 y así sucesivamente hasta los 20 años. Ya 161 está bien, y esto de este valor después lo voy a multiplicar, lo voy a actualizar por 20, ya voy a tener más este valor, ya vamos a entrar a sacar el valor actual neto, ya vamos a tener en la fórmula la tasa 10%, valor simplemente va a ser el último, a ver chicos, no, déjenme repasarlo esto ya, de gana les voy a decir si no es así. Entonces simplemente hasta ahí le estoy pidiendo en los otros proyectos, y con esto ya pueden ustedes sacar